Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. En este Viernes Santo vamos a meditar esas 7 últimas palabras que Jesús dijo allá en la cruz antes de morir. Antes de iniciar con la reflexión de cada una de estas palabras, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos esta canción que nos introduce a esas 7 palabras que vamos a meditar. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús de las 7 palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Hijo, tengo sed, lanza un fuerte grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Todo está cumplido, entrega su aliento, y mana agua y sangre del costado abierto. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Quiero en esta noche de este viernes de dolor, en este viernes en el que Cristo entrega su alma al Padre, que en torno a estas 7 palabras pongamos en las manos de Dios cada una de estas palabras que Cristo dijo antes de morir, pero que nos unamos también en el dolor de esta noche a tantas familias que hoy padecen a causa de esta pandemia, de este virus, de este COVID-19 que nos tiene postrados o que nos tiene por lo menos encerrados en nuestras casas. Oremos por todas las personas víctimas de este flagelo que hoy vivimos en todo el mundo. Quiero también, antes de iniciar estas palabras, agradecer a Dios por la vida de don Gonzalo Quiroga Trujillo,
quien nos ha compartido estas reflexiones, a quien le agradezco y quien nos ha venido acompañando por 20 años en las reflexiones, sobre todo del descendimiento, pero que este año me ha querido aportar, además de esas palabras del sermón del discernimiento, también nos regala la reflexión de estas 7 palabras: a Él un Dios le pague. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio de San Lucas. Momentos antes de los últimos pasos del ascenso al montículo del monte llamado de la Calavera, o Monte Calvario, o el Gólgota, fuera de las murallas de Jerusalén, cerca a una de las 8 puertas de la ciudad, llamada la Puerta de Jaffa o de David, que daba salida al oeste de la ciudad por el camino de mayor tránsito de acceso a la capital, tuvo el encuentro Jesús con las mujeres de Jerusalén, a quienes les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles, o los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron, y dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Y ya clavados en la cruz sus manos y pies, clama con amorosa voz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos y hermanas, uno de esos días profetizados por el mártir del Gólgota, asediado por los más crueles dolores, afligidos por los miles de azotes, por la corona de espinas, las bofetadas, coces y vapuleos con lanzas, y por el acero que traspasan sus extremidades. Repito, uno de esos días. Los estamos viviendo en estos momentos. Somos nosotros los que tenemos que clamar despavoridos: perdónalos, Padre, porque no lo hemos hecho en la naturaleza, aún a sabiendas de las consecuencias que el afán del dinero. Talamos los bosques para sembrar narcocautivos, disminuyendo la producción de oxígeno. Perforamos el interior de la corteza terrestre, gastando enormes cantidades de agua para extraer petróleo, más por el afán de enriquecimiento que por la necesidad del servicio hemos llenado ríos y mares de toda clase de basuras que atentan contra la vida de los animales acuáticos, antes fuentes de excelente alimentación y hoy llenos de toxicidad, que atentan contra la vida del género humano y el pecado más grande, Señor, por el que casi ni siquiera pedimos perdón: el aborto. Cada día despedazamos en los vientres maternos miles y miles de niños. Somos culpables, unos porque los despedazan y otros por nuestra enorme indiferencia que hacemos extensiva hacia los pobres y desvalidos. Perdónanos, Padre, porque a sabiendas de lo que hacemos, lo seguimos haciendo. Amén. Vamos a escuchar esta canción que nos mueve para que vayamos pensando en esta reflexión que hemos hecho en torno a la primera palabra. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo hacia el Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole esa, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede
alzar se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Segunda palabra. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de San Lucas. Y uno de los malhechores que estaban colgados con él lo injuriaba diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Pero este hombre no hizo ningún mal. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Con una mirada de profundo amor, Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No temes a Dios? Según una piadosa tradición, este llamado buen ladrón se llamaba Dimas, pues Dimas hoy también nos increpa a nosotros. ¿No temen a Dios? Y si hacemos un somero análisis de nuestro tiempo, la mayoría de nosotros, a lo largo y a lo ancho de la superficie de nuestro planeta, no damos señales de temerle a Dios. La verdad, a Dios debemos amarlo y no temerlo, pero no hacemos ni lo uno ni lo otro. Muchas veces sí decimos que lo amamos, pero ese dicho se queda de labios para afuera. A Dios debemos amarlo a través de la obra creada por Él, es decir, de la naturaleza y del ser humano. Amar es entregarse totalmente como Cristo al servicio y cuidado del ser amado. Para nosotros ese ser amado es la naturaleza, es el ser humano. Y sin hacer mucho esfuerzo, nos investigamos en forma individual y colectiva. Encontramos que nuestro más grande anhelo es que nos sirvan y nos cuiden, despreocupándonos del otro y del entorno, con las consecuencias que esto conlleva. Prueba de nuestro descuido y desprotección es el calentamiento global, el derretimiento de los casquetes polares y los nevados de nuestras cordilleras, fuera del agua que consumimos, calentamiento que propicia la pérdida de especies vegetales y animales, disminuyendo a escala planetaria las fuentes de alimento, techo y vestido, lo que promueve y empuja las grandes migraciones intercontinentales y originan también los grandes movimientos y protestas de los desvalidos y de casi todas las naciones. Dijo Dimas, el llamado buen ladrón: a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Estas palabras de Dimas hoy retumban en las presentes generaciones. Estamos padeciendo justamente lo que merecen nuestros actos. Por lo tanto, es indispensable que nos arrepintamos y nos convirtamos, que cambiemos nuestra forma de pensar para así poder cambiar nuestras costumbres, nuestras conductas hacia un verdadero amor por el entorno y por el prójimo. Solo así podremos esperar que se cumpla en nosotros las palabras de Jesús: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén.
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Frase tomada del Evangelio según San Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana, y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al que él tanto amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estaban junto a la cruz 3 mujeres y un muchacho, un poco más lejos, y atajadas por el esbirros, otro grupo de mujeres, las que acompañaban a Jesús en sus correrías, y los otros apóstoles, y los 72 discípulos de los que hablan los evangelios. Sabemos por relatos de los evangelistas que en la noche del prendimiento en el huerto de los olivos, todos huyeron dejando a Jesús solo. Sabemos además que esa misma noche, Simón Pedro, a quien Jesús le encomendó las llaves de su naciente iglesia, lo negó 3 veces ante unas criadas. Sabemos que Judas, en vez de aceptar el arrepentimiento, se ahorcó en su desesperación. Jesús en la cruz, en su condición de único hijo, en cumplimiento de su responsabilidad filial con su madre, le pidió a Juan que se encargara de la responsabilidad de ella, mujer que ya se acercaba aproximadamente a los 50 años, responsabilidad que Juan asumió a plenitud. Pensemos en esto. Jesús fue abandonado en su suplicio por sus más íntimos amigos, y él tuvo cuidado de no dejar abandonada a su madre. En este momento en el sacrificio de la cruz se presentan 2 realidades, el abandono y la protección. Jesús sufre la primera y ejecuta la segunda. Son 2 situaciones que a través de la historia se han hecho presente en el devenir de la humanidad.
La primera, un gran pecado. La segunda, una gran obligación. En los presentes días en la humanidad, estas dos situaciones han salido a relucir y en dimensiones trágicas. En vaporoso extremo, hemos sabido que en el Guayaquil, han quedado abandonados en las calles varios cadáveres, algunos incinerados allí mismo. De los miles de muertos por la pandemia, muchos han fallecido en la soledad de los suyos, sin los auxilios del bien morir y sin acompañamiento a los crematorios. Hemos visto también los numerosos esfuerzos de los gobiernos y diversas entidades por brindar a los enfermos y a los pueblos la mayor y mejor protección posible. Normalmente todos esperamos y a veces exigimos que nos den protección. Y cuando a nosotros nos corresponde ser protectores, ¿cómo lo hacemos? ¿A plenitud? ¿Con gusto? ¿Con complacencia? ¿O al contrario, nos hacemos los de la vista gorda y preferimos el abandono? ¿El sálvese quien pueda? La lección que nos está dando la pandemia del coronavirus será la última que vamos a recibir. Podemos creer que no. Habrá muchas más lecciones. Como reflexión podríamos decir, seamos como Juan el apóstol, acojamos y cumplamos nuestra responsabilidad y como dice el Evangelio, no desde ese mismo día, sino desde esa misma hora. Además, aceptemos y acojamos a la herencia que nos dejó Jesús, su Santa Madre, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. Y no es solamente rezarle, rogarle, implorarle, sino y especialmente imitarla. El hágase tu voluntad, el hacer lo que Él os diga, el seguir a Cristo por todos los lugares, el estar al pie de la cruz, el recibir a Jesús en los brazos, el ser verdaderamente madre. Amén. Vamos a escuchar esta canción hermosa. Tus amigos se marcharon cuando a ti te coronaron, con espinas te decían, viva el rey, un tal Mesías. ¿Dónde está la muchedumbre que hace poco te aclamaba? ¿Dónde está ese tu amigo que por ti la vida daba? Pero aún así, Jesús, con tu dolor, en esa cruz proclamabas tu amor. Y ahí, mujer, que tienes a tu hijo, y mira, hijo, mi madre aquí te doy. Tú ni siquiera instantes de agonía olvidaste tu gran misión de amor. Lo regalaste a tu madre tan querida, y ella consigo su manto protector. Cordero que sin mancha pagaste nuestros pecados, con tu sangre nos salvaste y en la cruz nos perdonaste. ¿Dónde están aquellos 12 que contigo siempre andaban, que escuchaban tu palabra y maestro te llamaban? Pero aún así, Jesús, con tu dolor, en esa cruz proclamabas tu amor. Y ahí, mujer,
Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio de San Mateo. El Salmo 22 del rey David nos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamó de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Llamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Dios, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta primera parte del Salmo 22 nos muestra a un David profético. En sus 3 años de su vida pública, el anuncio del reino, Jesús siempre nos insistió con su palabra y con su ejemplo a que hiciéramos oración. Durante sus 3 horas en la cruz, Jesús estuvo en profunda oración. El cedile era un trozo de madera pegado al palo vertical de la cruz, en el que el crucificado apoyaba los pies. La posición de los brazos abiertos hacía presión del diafragma del ajusticiado, impidiéndole que ingresara aire, y para dar un poco de alivio a esa asfixia, el condenado trataba de empinarse haciendo presión en el cedile, lo que le permitía una respiración más fuerte junto con el quejido profundo. En uno de estos esfuerzos, Jesús comienza a rezar el Salmo 22 y en vez del profundo quejido, lanzó la primera frase del Salmo: Elí, Elí, lama sabactani, la que saliendo de su garganta alcanzaron a oír quienes estaban más cerca. Jesucristo es Dios, uno y trino con el Padre y el Espíritu Santo. A su vez es el único perfecto entre los seres humanos. Su sacrificio de la cruz nos lo ofreció en su plenitud humana, humanidad que nos da lo manifiesto en su nacimiento en Belén, en su presentación en el templo, en su circuncisión, en su pérdida y hallazgo en el templo, en su llanto frente a las murallas de Jerusalén y ante la tumba de Lázaro, en su cansancio y sed ante la samaritana, y en su ira frente a los mercaderes del templo, y ahora colgado de la cruz en su rezo del Salmo 22. No es una queja del abandono de Dios, es para nosotros un modelo de plegaria. Dios nunca nos abandona, ni ante la pandemia del COVID-19. Y entonces, ¿por qué tantos muertos? Por cumplimiento de las leyes de la naturaleza, leyes hechas por Dios y a las cuales Él no se opone y solo las modifica en hechos milagrosos como respuesta a nuestras súplicas, súplicas que no son simples ruegos, sino que son el acople de nuestras vidas a su divina voluntad. Este ruego de Jesús en la cruz, Dios mío, es un paradigma, un modelo que nos deja Jesús de cómo debemos orar, y para esto la Sagrada Escritura nos presenta 150 salmos a los que debemos acudir, no con frecuencia, sino cotidianamente. Los salmos nos ofrecen una oración que no solamente es de carácter individual, sino prioritariamente comunitaria. Dios nunca nos abandona. Reflexionemos. Nosotros
cada cuanto abandonamos a Dios. Amén. Vamos a escuchar esta canción. ¿Has pensado en Jesús cuando se enfrentó a la cruz? No hallaba un consuelo que calmara su dolor. Era tanta soledad que hasta se atrevió a pensar que su padre se había ido, y a Jesús muy confundido se le oyó decir, se le oyó decir, se le oyó decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí se siente tanta soledad, te necesito para continuar. Dios mío, dame de tu fortaleza. Quiero sentir que estás conmigo, y tu rostro quiero contemplar, quiero contemplar, quiero contemplar. Quinta palabra, tengo sed. Del Evangelio de San Juan es tomada. Para que se cumpliera la escritura, dijo Jesús, tengo sed. Ya estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Era costumbre entre los soldados y campesinos en el Medio Oriente tener vasijas con una bebida llamada posca, hecha de agua mezclada con vino que se ha dejado vinagrar para calmar la sed. Solían beberla valiéndose de un hisopo, que es una planta vellosa medicinal. Generalmente mujeres piadosas le daban a beber a los crucificados como un calmante para los dolores. En el verso 15 del Salmo 22 se lee, como un tiesto de seco mi vigor, y mi lengua se me pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús, que parece mentalmente rezaba este salmo, en su condición humana pidió de beber. En las y en los condenados a la crucifixión con los clavos, y si hubiera habido el acto de los azotes, se producía una intensa deshidratación, lo que combinado con la carencia de aire en la respiración, producía una muy dolorosa sequedad en la boca y garganta. Jesús manifestó su sed. Esto nos confirma que aceptó voluntariamente su sacrificio en el Calvario en toda su dimensión humana. Este grito desde la cruz, tengo sed, ha retumbado a través de los siglos por toda la humanidad y particularmente en este siglo XXI, cuando en muchos lugares puede valer más un litro de agua que uno de leche. Eso entre nosotros que aún tenemos ríos, que decir son regiones desérticas. Jesús nos habló sentado al pie del pozo de Jacob, en su diálogo con la samaritana, de un pozo de agua viva, agua que al beberla jamás se volverá a tener sed. Siendo Jesús ese pozo de agua viva, lanza su grito, tengo sed. Ya le había dicho a Nicodemo, el que no nace de nuevo no tendrá el reino de Dios. Debe nacer del agua y del Espíritu.
Jesús está haciendo su sacrificio en la cruz por nuestra redención y nuestra salvación, o sea, ser capaces de alcanzar el reino de Dios. ¿Y cómo? Naciendo de nuevo en el agua y el Espíritu, a lo que nosotros con nuestra mala conducta nos volvemos recios, nos volvemos reacios. Este desinterés, esta displicencia nuestra en renacer en agua y en espíritu, es la verdadera causante de la sed que sintió Jesús en la cruz y que todavía la siente. Podemos reflexionar. ¿Se le podría calmar? Sí, y de varias maneras. Primero, reconociendo a Jesús como Dios y Señor, dueño de nuestras vidas. Segundo, aceptándolo como Redentor y Salvador por medio de nuestra conversión. Tercero, aceptando y viviendo su reino entre nosotros, el reino del amor, del compromiso y de nuestra entrega sin egoísmos. Cuarto, reconociendo su iglesia fundada con Simón Pedro a la cabeza como la única y verdadera madre y maestra. Quinto, reconociendo y practicando sus enseñanzas y alianzas consignadas en la Sagrada Escritura. Sexto y último, vivificando nuestras vidas a través del sacramento eucarístico. Amén. Vamos a escuchar esta canción. Sed de mirar cada puesta del sol sin que tú me hayas querido hablar. Tengo sed de gritar y no escuchar tu voz. ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? Tengo sed de esperar a ese mundo mejor por el cual luchabas tiempo atrás. Tengo sed de oír tanta justificación. ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? Y quisiera explicarte que contigo estoy, soy tu amigo y te quiero ayudar, más que quisiera beber un sorbo de tu amor, no el vinagre de tu soledad. Tengo sed de esperarte en el mismo rincón, sin que me vayas a visitar. Tengo sed de pedirte una conversación. ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? Tengo sed de aguardar y que alces tu voz frente a tanta injusticia y maldad. Tengo sed de ocultar mi desesperación. ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? Y quisiera explicarte que contigo estoy, soy tu amigo y te quiero ayudar, más quisiera beber un sorbo de tu amor, no el vinagre de tu soledad. Sexta palabra. Todo está cumplido. De San Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: todo está consumado. Se dice que consumar
es la completa realización de un compromiso o un proceso. La misión de Jesús fue enseñarnos a vivir el reino de Dios. Cuando Jesús comenzó su vida pública, nos presentó varias parábolas sobre el reino de Dios, la del sembrador, la del trigo, la de la cizaña, la del grano de mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido y la perla de gran valor, la del dueño de casa. Con esas parábolas Jesús nos enseña el camino que debemos recorrer para alcanzar y vivir el reino de Dios, pero también nos hace severas advertencias. Los segadores que recogen la simiente son los ángeles, y el enemigo del reino es el diablo. Y dice Mateo en el capítulo 3, de manera que como se agarra la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidades, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Todo está consumado. ¡Qué sentencia tan grave y trascendental! En otras palabras nos dijo, lo que yo tenía que hacer, ya lo hice, ya lo terminé, ya lo consumé. Ahora les toca a ustedes, ya les enseñé, ya les expliqué, ya les mostré el camino, ya me comprometí con ustedes, ya ratifiqué mi compromiso con numerosos milagros y prodigios. Ya me quedaré con ustedes acompañándolos, atendiéndolos y alimentándolos en la Eucaristía. Ya les dejé organizada mi iglesia, ya les di de herencia a mi madre, ya entregué mi sangre y mi vida en la cruz por la remisión de sus pecados y su salvación. Ya les toca a ustedes responder con su santidad de sus vidas al compromiso que ya consumé. Todo está consumado. Para nuestra reflexión podríamos pensar, ahora, si nosotros ya hacemos lo que nos toca, no lo recibamos como Dios y Señor para lograr una eficaz conversión. ¿No amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos? Pues entonces el llanto y el rechinar de dientes frente a incendios por todo el planeta, terremotos, tsunamis, tormentas, sequías, inundaciones y coronavirus. Volvamos al Señor. Amén. Vamos a escuchar esta canción en torno a esta palabra. Llorar otra vez, ya no verás otra lágrima caer. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar, soy feliz, pues todo lo puedo en él. Mi mirada en alto caminaré por los valles oscuros, tranquilo estaré. No hay poder en este mundo que me ate a ti. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo sanado, Señor. Soy feliz.
Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Leemos en San Lucas en el capítulo 23, cuando era como la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, es decir, las 3 de la tarde de nuestros días. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: Ciertamente este hombre era justo. Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Y habiendo dicho expiró, murió. El 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, a quien su madre lo envuelve en pañales. El Viernes Santo conmemoramos su muerte, desnudo, colgado de una cruz, exhaló su espíritu, lo entregó en las manos de su Padre. Dios es uno y trino, un Dios, 3 personas distintas, un Dios. Jesús dice: mi espíritu no es el espíritu del Padre ni el Espíritu Santo, su espíritu, que al tercer día de sepultado retoma el cuerpo material en las condiciones propias del cuerpo glorioso que ascenderá al cielo. De Jesús, sus apóstoles, solo el más joven, Juan, lo acompañó al sepulcro. Los demás estaban escondidos por miedo a los judíos. Podemos suponer que estaban muy decepcionados porque ellos esperaban gobernar con Jesús rey, en un reino aquí en la tierra. Para ellos Jesús parecía un fracasado, un derrotado, un don nadie. Pero una vez ya Jesús resucitado, ascendió al cielo y llenos del Espíritu Santo, así solo así lograron entender que el reino predicado por Jesús es el reino del amor, de entrega al prójimo, de liberación de todo egoísmo, de renunciamiento, de encontrar a Jesús en la naturaleza y en el corazón de cada ser humano, sin importar su condición, entendiendo que el valor del sacrificio de Jesús es la cruz y que radica en la felicidad y en la felicidad del Evangelio, su verdad mesiánica, con la que poseeremos la libertad, liberación del pecado y el demonio, preludio y antesala de la gloria celestial, cuya magnitud no alcanzamos a comprender por la pequeñez de nuestro cerebro, a pesar de su grandeza, pequeñez que es suplantada por la fe. Amén. Vamos a escuchar esta última canción en torno a estas 7 palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Terminado este sermón de las 7 palabras, vamos ahora a escuchar el sermón del descendimiento, recordando antes de iniciar con este hermoso sermón, también preparado por don Gonzalo Quiroga Trujillo, a reconocer que esta Semana Santa ha sido muy diferente a como la hemos vivido en otros momentos. Él nos va a hablar aquí de esos santos varones que fueron a ayudar a bajar del sepulcro, de la cruz más bien, fueron a bajar a Jesús. Estoy solo. Y por eso nos las ingeniamos para que podamos tener este sermón, pero también tener ese descendimiento. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y la de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. En estos momentos, queridos hermanos de la parroquia de la Divina Misericordia de Quimbaya y de todos aquellos hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este medio, conmemoramos juntos este acontecimiento acaecido hace algo más de 2000 años. El momento en que el cuerpo examine de Jesús es descendido de la cruz, puesto en las manos de María Dolorosa y luego colocado en el sepulcro nuevo prestado por José de Arimatea. En Nazaret, por obra y gracia del Espíritu Santo, el Verbo hecho hombre descendió al vientre sagrado de la Virgen María, la hija de Joaquín y Ana. 9 meses después desciende del vientre de María a una canoa llena de paja en una pesebrera de Belén. Poco después Jesús con sus padres desciende de Judá, de Egipto, para librarse de la persecución de Herodes. A sus 12 años descendió desde la sabiduría a la soberbia, engreimiento, orgullo, vanidad y prepotencia de los hipócritas y envanecidos escribas y fariseos del Sanedrín judío. En el río Jordán, siendo bautizado por Juan, son el Padre y el Espíritu Santo quienes descienden hasta la humanidad de Jesús para dárnoslo a conocer como el Hijo amado de Dios. En Caná de Galilea, en su condición divina, desciende a la dignidad del matrimonio, convirtiendo el agua en vino para glorificar la ley de la procreación. Toda su vida pública fue un descendimiento de su condición divina a la pobreza espiritual del ser humano, por medio de las más sencillas y profundas enseñanzas evangélicas, selladas con los más grandes prodigios de su divino espíritu. Unas 20 horas antes de su muerte, hace el más grandioso y trascendental descendimiento. En su condición divina y humana, desciende a un pedazo de pan y a una copa de vino, para permanecer con nosotros en el sagrario hasta la consumación de los siglos. ¡Qué gran herencia nos dejó Jesús para que nos alimentáramos diariamente con su cuerpo, alma y divinidad! Herencia que la gran mayoría del género humano no solo no nos disponemos a recibir, sino que lo mejor de las veces la despreciamos, pues con la conducta de nuestras vidas
Aceptamos como algo más cómodo permanecer continuamente en estado de pecado. Queridos hijos e hijas de nuestra amada parroquia y de quienes nos ven en otros lugares, en estos momentos dispongámonos a descender de la cruz el cadáver desnudo de Jesús. Santos varones de Jerusalén, arranquen de las sienes de Jesús las lacentes espinas de la corona con la que fue burlado por los sayones considerando rey loco. Divino Nazareno, libra al mundo de la corona del virus más letal, el COVID-19, que en la dolorosa lid nos hemos hecho merecedores con nuestra indiferencia hacia el mundo perfectamente organizado que tú creaste, que tú recreaste y que nosotros hemos convertido en un perfecto caos, desconociendo las leyes de la naturaleza y transgrediendo las leyes divinas. Santos varones, arranquen los clavos de las manos de Jesús, clavos que nosotros día a día rematamos con la cruz, con el martillo de nuestra impiedad, de nuestra inclemencia, de nuestro abandono. Clavos que remachamos a diario traicionando tu evangelio, Señor, que remachamos a diario en nuestro desamor y nuestra infidelidad. Santos varones, liberen esas manos que a través de la historia han bendecido al género humano. Desaten esas manos con las que hoy nos protejan de la pandemia y para que reciban en tu reino, Señor, a las miles de personas cuyas vidas ya fueron arrebatadas por el coronavirus. Santos varones, arranquen los clavos de las piernas de Jesús, clavos que a diario hemos remachado con nuestra falta de sinceridad, nuestra falsedad, nuestra hipocresía, nuestra doblez, nuestra inconsistencia. Dejen libres esas piernas que nos dan fortaleza en nuestras debilidades, que nos dan generosidad en nuestras faltas de lealtad, que nos dan entusiasmo en nuestros desánimos, nos dan victoria en nuestros fracasos. Que estos pies de Jesús recorran hoy día a día todos los países del mundo, brindando cuidados y esperanzas divinas a los infectados por el COVID-19 para que desarrollen la fuerza suficiente para vencer esta pandemia. Santos varones, pongan en los brazos de María dolorosa del cadáver santísimo de Jesús, cadáver que a diario seguimos desgarrando por el abandono en que tenemos a nuestro prójimo, a nuestras familias, a la única iglesia que Jesús fundó en cabeza de Pedro. Cadáver que a diario seguimos desgarrando por nuestra incapacidad de servicio a quienes nos requieren, por la falta del sostenimiento de nuestra piedad cristiana, por la soledad en que tenemos a Jesús Eucaristía y por los más necesitados, por la desolación lacerante, nuestra incapacidad de abrir nuestro corazón a la solidaridad, a la entrega, al servicio de la iglesia. Cadáver que desgarramos por el abismo, que creemos y que creamos con nuestra opresión al prójimo y nuestra incapacidad de medir con el amor la eficiencia de nuestra vida, entregándonos a insignificancias sin comprometernos a cumplir la misión a la que fuimos destinados por el Creador desde nuestra concepción. Señor, que depositemos tu cadáver en el sepulcro con la intención de que resucitemos contigo para vivir en el servicio, incrementando a diario el bien que podemos hacer dentro de nuestro amor al prójimo, perdonando, tolerando, comprendiendo y cuidando. De todos modos, cuidamos en nosotros mismos y que creamos en nosotros mismos, que nuestra oración sea de todo momento, sobre todo en la súplica,
para vencimiento de la pandemia del coronavirus. Amén. Voy a hacer en este momento un signo que no es el normal dentro del descendimiento, pero ante la dificultad para que podamos hacer ese descendimiento, vamos a tener un ratico de contemplación del Santo Sepulcro. Vamos a contemplar a Jesús un ratico en esta urna, en este sepulcro, que especialmente nosotros teníamos preparado para Quimbaya, de poder hacer este gesto, hacerlo entre las 3 parroquias, pero que por esta situación no se ha podido. Que nuestra participación esta noche nos ayude también a comprender que en la cruz de Cristo todos nosotros hemos ganado, y esa ganancia la logramos gracias a ese amor infinito de Jesús. En esta urna reposa nuestro Señor Jesucristo, la imagen de Jesús que ha muerto, de Jesús que ha entregado lo que tenía, es decir, su vida. Vamos a contemplar un ratico a Jesús que está en esta urna para nuestra veneración. Presentémosle a Él cada una de nuestras familias, quizás nuestras necesidades, el hambre de tantos hermanos nuestros que hoy padecen porque quizás viven de un diario, y a quienes todavía no han llegado las ayudas del Estado o de las instituciones que a bien tienen hacerlo. En este Jesús que reposa en este santo sepulcro, vamos nosotros también a depositar nuestra familia, nuestras situaciones quizás de pecado, nuestras situaciones de las cuales no nos sentimos orgullosos, pero que están allí latentes en nosotros. Vamos a dejar entonces un ratico para nuestra meditación esta imagen de Jesús que reposa en el Santo Sepulcro.